¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenido al filo de la medianoche de este 30 de septiembre de 2024. Nosotros tenemos un acuerdo con RT y en función de ese acuerdo, cuando nos parece que hay un vídeo, hay una información, hay una entrevista, hay un reportaje que es de interés para todos nosotros, nosotros lo emitimos en nuestros canales de YouTube. Les voy a dejar con un vídeo que habla de aquellos, no sé si personas, aquellas entidades, aquellos gobiernos, aquellos países que quieren imponernos una determinada cultura, una cultura hegemónica, por encima de cualquiera de los principios morales que cada uno de nosotros pueda tener. Creo que es interesante, ¿eh? Y por eso les dejo hoy con este vídeo. Espero sus comentarios. Se han dado cuenta de que los políticos, los medios de comunicación, nos venden que somos más libres que nunca. Podemos elegir nuestro sexo, podemos elegir absolutamente todo lo que queremos, cómo vivir, pero siempre se nos están inculcando una serie de valores, como si no tuviéramos nosotros la capacidad de elegir realmente lo que queremos. Parece que hay otros que ya han generado toda una maquinaria y una cultura que se nos quiere imponer, pero eso sí, somos libres. Empezamos. Ignorantes y obedientes, la gran mayoría de las personas en este mundo se creen que son libres por tener un teléfono móvil al alcance, porque creen que tienen una información que no viene sesgada por parte de ningún gobierno, por parte de ninguna corporación o de grupos de interés. Nos fiamos a pies juntillas de las ONGs, nos fiamos de palabras como la tolerancia, el valor, el respeto, ¿verdad? Pero todo eso al final no deja de ser una especie de hojarasca que no nos deja ver qué hay al final de todo ese montón de hojas. Y eso se ha convertido en el día a día que tenemos hoy en nuestra sociedad, en lo que el occidente colectivo está intentando imponer a todo el mundo, eso que llaman orden basado en reglas. Yo no sé, Sara, si estamos hablando de una especie de cultura hegemónica que se nos quiere imponer a través de o una maquinaria de propaganda en la que tenemos que tragar o comulgar, como se suele decir, con ruedas de molino, ¿no? Es decir, se nos está vendiendo todo aquello que los poderosos o las corporaciones o el aparato militar o los grupos económicos quieren que creamos que es realmente bueno para nosotros. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por convocarme. Yo creo que tendríamos que partir de una idea base, que es que no hay nada más peligroso que ese famoso prohibido prohibir, porque la civilización humana misma, nuestra cultura, nuestro desarrollo, se fundó en ciertos límites que permitieron grandes transformaciones. Quiero decir con esto, sencillamente, que lo humano, el humanismo, tiene reglas porque el ser humano es un ser social y un ser social que necesita, al ser un ser social, tener pautas, tener siempre normas de convivencia. Justamente ese prohibido prohibir está provocando un caos interno social terrible, porque se han roto moldes y modelos y límites que son absolutamente peligrosos. Lo digo en relación con el sexo, lo digo con la falsa libertad, lo digo porque todos los males que acarrea el capitalismo y el imperialismo, los males se han fragmentado. Es como si la ecología, el derecho a vivir, el clima, el feminismo, la educación, se hubieran fragmentado en miles de pequeñas soluciones cuya única solución es volver a ese ser humano, al humanismo, Ujú. del ser humano colectivo y del ser humano basado no en reglas, como dicen los Estados Unidos, para generar el caos, la guerra y la destrucción de la humanidad. En ese sentido hay que diferenciar muy bien lo que es el humanismo de lo que es la barbarie. Y yo apuesto justamente por pautas humanas y por el humanismo. Sara, has hablado de algunos conceptos que a todas las personas que nos estén viendo, claro que nos parecen positivos. El feminismo, bien entendido, el ecologismo. Es decir, al fin y al cabo, los políticos en sus discursos o los medios de comunicación o las corporaciones nos vienen, digamos, es una especie de lobos con piel de cordero. Es decir, todo lo que están hablando son conceptos, digamos, buenos para el hombre, buenos para sus relaciones, pero lo que están
están haciendo es una especie de desvirtuar, hacernos no tomar unos conceptos, como estamos hablando, de una manera natural. Nos estamos desnaturalizando, ¿no? Se está dividiendo todo en distintos tonos. Por ejemplo, el feminismo va con distintas capas, ¿no? Se puede decir de distintos tipos de morados. El ecologismo, todo mal entendido puede ser al final nuestro propio enemigo. Es que el problema es de fondo. Yo como mujer y que he criado 2 hijos en esta sociedad occidental, yo siempre he luchado como mujer para tener derecho a guarderías, a escuelas, a comedores, para poder utilizar mi tiempo en educarme y en formarme. Eso que la Revolución Soviética ya en 1918 transformó en ley. Quiero decir, hay un feminismo social donde la mujer es un ser humano integrado a la sociedad, porque no hay que olvidar que la mujer siempre ha estado a la vanguardia de todas las revoluciones sociales. Y hay un feminismo terrible y mentiroso que condena a la mujer a oponerse no a su opresor como sociedad en su conjunto, sino al hombre. Y eso es un método más para dividir. Lo mismo que hace el ecologismo. Yo amo los árboles y amo la naturaleza, pero ¿qué pasa? ¿Se puede no destrozar la naturaleza con un sistema productivo que en sí mismo la destruye? ¿O es posible producir de otra manera? Claro que es posible hacer una planificación productiva, es posible cuidar de la naturaleza. Y se está demostrando, hay experiencias hechas en China y en muchos otros lugares que demuestran que el cuidado de la naturaleza y la convivencia con la naturaleza racionalmente, y cuidado con esta palabra, porque todo lo demás es irracionalismo, y ese es el núcleo central de lo que llamaremos siempre nazismo y fascismo. O sea que sí es posible. Cualquiera que nos estuviera escuchando, Sara, ahora mismo diría, bueno, se tiraría de los pelos o se llevaría las manos a la cabeza. Como has dicho tú antes, ¿no? Lo de prohibido prohibir. ¿Cómo me van a negar a mí la libertad de elegir esto? ¿Cómo me van a negar a mí la libertad de defender lo otro? Yo me puedo sentir hoy, no sé, un ciervo, por ejemplo, o yo defiendo este tipo de ecologismo, yo defiendo este tipo de valores, o lo que se está hablando en los medios de comunicación, no sé, en contra de Rusia o de Irán o de Argentina o de Chile o de cualquier otro país, yo me lo tengo que creer porque al final yo creo que todo esto nos está llegando a través de bombardeo, que no tiene que ver nada, después hablaremos de los bombardeos reales, pero esto es un bombardeo mediático, una maquinaria propagandística que está armada de una manera digamos, con milimétrica, como si fuera de relojería, y que está calando muy profundamente en nuestra sociedad hoy, Sara. Estaba hablando justamente de una palabra que me parece clave, que es la irracionalidad. Aquí está la realidad, la vemos, la conocemos, pero esta sociedad ha formado irracionalmente, pero con una estrategia muy clara, a un ser humano absolutamente individualista, egoísta y victimizado a sí mismo, en el sentido de que es incapaz de abrir un debate, de pensar. Y eso es una enfermedad social gravísima. El yo creo, yo pienso, yo opino, pero no hay ninguna duda. ¿Cómo no hay duda? Si la base de la humanidad está generada por la gran Eso te pregunta, iba por la... Sara, eso te iba a preguntar. Si ahora mismo estamos en medio de algo que se puede debatir de todo, que es cierta libertad, ¿por qué alguien que pueda tener un discurso, digamos, que no sea, que vaya contracorriente a este mainstream, a este torrente que nos está inundando, ¿por qué no va a poder tener su postura? No se habla tanto de esa tolerancia, de ese respeto a los demás, tú con lo tuyo, yo con lo mío. La tolerancia es la gran trampa, porque yo soy libre como ser social, con los otros, con mis seres semejantes. El tema de la tolerancia hay que tener mucho cuidado, porque no hay peor tolerancia programática que la intolerancia que sienten, que nos dicen y cómo piensan, porque aquí hay una sola corriente de opinión aceptada. Todo el que disienta, todo el que pregunte, ellos hablan mucho del autoritarismo, del totalitarismo, etcétera, etcétera. Pero señores, aquí hay una sola pauta, una es rígida, y la prensa, si uno mira prensa, televisión, cine, es decir, toda la producción cultural y comunicativa y comunicacional, ¿no es cierto?, tiene una sola dirección,
y aparenta libertad, aparenta Ujú. tolerancia, pero es absolutamente autoritaria y hay una sola posibilidad. Es decir, yo he aprendido desde hace un tiempo, porque claro, siempre estoy muy al tanto de las noticias en Rusia, he escrito sobre Rusia y claro, cuando quiero debatir tengo que empezar a abrir paraguas antes, históricos, de largo alcance, para que no me llueva encima un jarro de agua fría, ¿no? Tengo que ir lentamente abriendo puertas porque ni siquiera son capaces de reconocer el sentido histórico, la historia. La historia está negada, es decir, hay una tergiversación permanente de la historia. Aquí en Occidente creen que el nazismo fue derrotado por los caballeros de los cowboys de Estados Unidos. Aquí cuando hablas de historia tienes que fundamentar 20 veces y ese es el trabajo diario y Sara, cotidiano que hacemos. Sara, cuando hablas de ese argumentario, de que se está, yo creo que tergiversando, yo creo que hay gente que quiere reescribir la historia. Lo estamos viendo cómo se está intentando hacer después con el tema de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Lo estamos viendo ahora mismo en el conflicto de Ucrania, cómo se está vendiendo un relato único, que es el que parece que únicamente hay que creer. Se está pintando a rusos de malos malísimos. Aquí solo está muriendo gente inocente a mano de los rusos, que es como lo que se están vendiendo en estos medios mainstream que están pagados. Y lo que se está construyendo es un relato absoluto que la gente se está tragando de una manera realmente increíble, sin tener en cuenta, primero, como nos dices, la base histórica y sobre todo en este tiempo que estamos con la inmediatez, ¿no? Los jóvenes, las redes sociales, etcétera, etcétera, sin comprobar y sin contrastar. Si me lo dicen, pues será verdad, ¿no? Y seguimos hacia adelante, ¿no? Esa es la gran técnica y la gran estrategia de la propaganda perversa. Es decir, al tergiversar la historia, al no estudiarla, al no tener base, se ha perdido una cosa fundamental que los pueblos necesitan, que es la memoria. Hay una desmemoria, no te hablo ya de 300 años atrás, estoy hablando de 10 años atrás, de 20 años atrás. La gente ha caído y la educación está tan destruida que se ha caído, por eso digo, en la opinología, en la falta de sentido. Y esa falta de sentido ha construido lo que yo llamo el hombre pequeño, el hombre inmediato, el que está preocupado de ser el esclavo perfecto, el que tiene que comer mañana y por lo tanto recibirá el mensaje sin preguntar porque ya ha sido devorado y ya no tiene ni siquiera energía para la duda. Esa es la desgracia y esa es la tragedia que se está viviendo en Occidente. La rusofobia aquí ha sido brutal. No podías decir A ni B, porque saltaban y saltaban. Esa forma de inculcar el odio, yo acabo de llegar en este momento de Venezuela, del Congreso contra el Fascismo, y ese ha sido un tema tratado, cómo se trabaja con las redes para inculcar el odio. Después de las elecciones del 28 de julio ha habido 27 muertos y miles de edificios quemados por justamente cómo las redes han trabajado con el odio y los han sacado a la calle y los han armado y los han drogado. Es algo terrible cómo manipulan y manipulan de manera sutil todo el tiempo con la propaganda y con una sola versión de la historia y de la actualidad y manipulan también bandas criminales. Es decir, es una Ujú, estrategia. será. Ve, por eso decía que ahora existe un arma muy, muy potente para ellos, que es el tema de la censura. Es decir, cuando no se puede tener a toda la sociedad dogmatizada, cuando ves que te ha salido un granito en la cara parece que te molesta, cuando ves que hay un medio de comunicación o que hay un político o que hay algunas corrientes o think tank que ponen en duda este discurso único que tú estás haciendo, ellos lo que utilizan es la censura. Y cuando hablaba de dogmatizar, y tú hablabas precisamente de cómo se estaba maestrando al hombre, a mí se me venía ahora mismo a la cabeza cosas que quizá puedan pasar desapercibidas, pero yo creo que, por ejemplo, en esta inauguración que hemos tenido de los Juegos Olímpicos de Francia, ha sido todo una desnaturalización del humanismo, de la humanidad, dando por sentado que lo que algunas minorías podían querer o expresar es lo que se tiene que imponer. No sé a ti qué te parece esto, porque a mí me parece que esta es una cultura que se quiere imponer, pero es una pérdida de valores a la vez.
Es una absoluta pérdida de valores programática. Es decir, necesitan de la barbarie y del caos. Los Juegos Olímpicos de París lo han demostrado con toda claridad. Si vamos hacia atrás, tenemos y podemos ver en la historia que siempre existió el humanismo y siempre existió también el enemigo del humanismo. Y el enemigo del humanismo es aquel, ¿no es cierto?, que intenta, que está fijado en que el ser humano, que es el único animal, es un animal social está capacitado para transformar el mundo, para desarrollarse, para avanzar, para transformarse en un ser creador cada vez más, sea eliminado. Ellos necesitan una raza internacional de esclavos. Y ese es el programa del poshumanismo y del transhumanismo, está bastante estudiado. Y todas estas barbaries de disfraces en vez del amor, ¿no es cierto?, la genitalidad o el género, que de allí viene la raíz de la palabra, es decir, el amor versus qué están ofreciendo, la barbarie animalizada, porque ni los animales son así. Los animales tienen pautas solidarias y viven en comunidades. Entonces nos quieren vender, ¿no es cierto?, que lo más primitivo, el cerebro reptiliano, es el cerebro humano. Y están muy equivocados porque hay siglos de historia que demuestran lo contrario. Y están frenando el desarrollo. Ese es su objetivo, volver a la barbarie para poder controlar mejor. Miles de millones de descerebrados son más controlables que un ser inteligente capaz de salir al flote. También lo están haciendo, yo creo que con el tema de deshumanizarnos e insensibilizarnos a la hora de ver auténticas barbaries, como es el mundo de la guerra, como es el hambre, como es la pobreza. Se disfrazan de, no sé si de adalides de la libertad, de esos valores, de que se van a defender todo este tipo de causas que son muy nobles, pero al final solo está la maquinaria del dinero, solo está la maquinaria del poder, cuando están haciendo, decías tú, cada vez más ignorante a la gente, pero también cada vez más pobre para tener, hago el gesto de la argolla, ¿no?, como se tenía a los animales, ¿no? Y yo creo que eso también forma parte de esa cultura, el minimizarnos, el hacernos cada vez más individualistas, que no haya un nosotros, que no haya una masa, aunque a veces se habla de un concepto un poco despectivo de la masa, pero que no haya una masa crítica que pueda salir a la calle, porque para eso también está la represión policial, ¿no? Cada vez los ejércitos quizá y la policía con más poder, pero es minimizarnos hasta que esa cultura nos la traguemos, digamos, sí o sí, ¿no? Como cuando se entrega o se da la papilla a un niño pequeño, ¿no? Y sí, es infantilizar también a la sociedad porque hay un inmediatismo terrible entre el deseo y su satisfacción, pero eso es otro tema. Lo que es importante que decías al principio es esta naturalización del crimen organizado. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Palestina en este momento, televisado y por las redes, el crimen en directo, ¿no? La diferencia que hay entre el nacisionismo y los nazis era que los nazis, por lo menos, digamos, se preocuparon en esconder los cadáveres quemándolos en los hornos de gas. Aquí es en vivo y en directo. Aquí es para que te surja una costra y te sientas cada vez más impotente y cada vez más desesperado por no poder parar este terrible genocidio que está sucediendo en Palestina. Sucede lo mismo con la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Es decir, las barbaries que hemos visto que hacen los ucranianos con su propio pueblo y a dónde van y cómo atacan la población civil, etcétera, ¿no? Eso también puede suceder, que o nos volvemos indiferentes, porque la indiferencia también es un arma que están utilizando, ser indiferente, crearte una coraza, no participar. Pero la única solución que tiene todo este avance de la barbarie a pasos agigantados es el sólido nosotros, es el ser social, es decir, es sentirnos cada vez más, ¿no es cierto?, capaces de ser humanos, es decir, de enarbolar otra vez la bandera del humanismo para acabar con esta bestialidad de Y, sistema que genera esta violencia. Sara, en medio de toda esta cultura, yo creo que también hay un patrón que existe, que es el de la división.
el de generar odio entre nosotros mismos, en el que haya una más separación. Está el tema de la idiotez, de ser, de convertirnos prácticamente en irracionales, para que perdamos esa soberanía, para que perdamos esa racionalidad. Pero sobre todo a mí me llama la atención el tema de la división. No es blanco o negro, o estás a favor o estás en contra, o eres pro, digamos, no sé, la homosexualidad, o eres anti, o eres un fascista, o eres un rojo, o eres un azul, o eres un así, o eres un asado. Y al final lo que quieren también es dividirnos, ¿no? Y también en eso yo creo que existe un patrón en esta cultura, en la que quizá el que no esté metido en ese mensaje, en ese río que lleva a todo el mundo, se va a quedar fuera. Y lo estamos viendo, medios de comunicación censurados, personas que son señaladas y personas que incluso en grupos sociales o en familias que te separan o se dejan de hablar porque no se piensa, digamos, como se debe pensar, como nos están inculcando que debe ser la realidad que ellos están creando, ese relato, esa historia de lo que sucede. Lo digo en Ucrania, lo digo con el tema de la sexualidad, lo digo con el tema de los valores, de la tolerancia, de cualquier otro. Vivimos sin duda en plena dictadura del capital, es decir, yo creo que realmente no solamente nos dividen, sino que si miramos incluso la historia en Europa de las izquierdas, donde hubo realmente movimientos sociales y políticos de una importancia enorme, han conseguido también hasta atomizar eso. Hoy cuesta mucho unir a la gente, se unen bajo causas muy inmediatas sin comprender que todo eso está relacionado. Quiero decir, la guerra y el caos como estrategia, ¿no es cierto? Es una estrategia del gran capital unido, ¿no es cierto?, a la gran corporación estatal y a la Unión Europea y a la OTAN, etcétera. Entonces yo creo que al no entender que todo esto está relacionado, que todo esto está conectado, la gente lucha por pequeñas cosas separadas y atomizadas. Eso también fue una estrategia y esa estrategia hay que dar la vuelta, hay que volver a unir y unir con 5 o 6 claridades fundamentales de quién es el enemigo, qué es lo que pretende, cuál es la falsa libertad y cuál es la libertad realmente humana a la que aspiramos, ¿no? Creo que esa división tiene una larga historia y que hay que combatir contra ella. Por eso vieron los movimientos, animalismo, ecologismo, clima, pum, pum, es decir, para no darnos cuenta que es una misma problemática generada por un tipo de sistema depredador de la vida. Y Aquí tenemos ese, los depredadores. Sí, perdón. decía Sara, ¿ese sistema quizá se está derrumbando y por eso se agarran a todas estas armas? ¿Se está Claro, derrumbando ese sistema? ¿Está en declive? claro, claro, estamos en una crisis sistémica total. Es decir, cuando el sistema pseudo-democrático, ¿no es cierto?, de las democracias liberales, se quita la careta para empezar a fascistizarse de manera absolutamente clara, es porque la crisis sistémica, económica, política, ideológica, religiosa es inmensa. Estamos asistiendo al hundimiento del hegemón, al hundimiento ya de lo que llaman Occidente colectivo hegemonizado por Estados Unidos y a su política de saqueo y de guerra desde hace 500 años. Ujú, Es decir, estamos asistiendo a ese momento histórico, ujú. que por un lado es maravilloso y por otro lado es durísimo, como estamos viendo en los genocidios que están sucediendo en este momento. Sara, para terminar, no me quiero quedar con no sé si con un mensaje pesimista. Estamos viendo de qué manera se nos está intentando aborregar, adoctrinar, de qué manera estamos sometidos, de qué manera hoy por hoy el dinero es el que lo está moviendo todo. Se nos está intentando deshumanizar, hacernos creer que los valores que son antinaturales son los que realmente nos van a llevar a una plenitud. ¿Existe alguna esperanza a todo esto? ¿Hay una luz al final del túnel para terminar? Absolutamente. Yo creo que incluso la desesperanza forma parte del sistema y que nosotros tenemos muchísima esperanza porque sabemos cuál es el horizonte humano, hacia dónde queremos ir y cómo queremos construir un futuro de paz y de justicia en el mundo. Yo no estoy desesperanzada. Decía Gramsci, con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia, en el sentido de que a veces vemos cosas que nos martirizan, ¿no? Nos llenan de pesimismo, pero detrás de eso está la historia, que es la gran
fuerza motora y está la unidad de todos los seres humanos por su supervivencia, porque de eso se trata en este momento. Nos quieren extinguir y tenemos que estar muy claros sobre ese tema. Y los métodos que venimos hablando, tanto sobre el tema sexual, como la comida, como la medicalización, que no nos da tiempo a hablar, porque aquí en España el antidepresivo está a la orden del día y lo toma el 60% de la población. Pero todo ese sistema está haciendo aguas por todos lados. Los procesos son lentos, los procesos tenemos que tener paciencia y tenemos que ver cada vez de manera más afirmativa cuál es el horizonte humano y hacia dónde vamos. Yo creo que esa es la única salida que tiene la humanidad en este momento por sí misma y para no extinguirse. Pues Sara, me quedo con ese mensaje de verdad de esperanza. Espero que el programa de hoy haya despertado muchas conciencias que están adormecidas, que están durmiendo, sobre todo por ese opio del pueblo que es la información, las redes sociales, el tenernos con una paga, el tenernos, no sé, bajo el miedo, el tenernos divididos. Espero que este sea un camino de esperanza y al menos nosotros hayamos puesto ese granito de arena para haber hecho abrir los ojos a mucha gente, o al menos que se interese y despertar alguna conciencia. Voy a intentar tener la oportunidad de verdad de volver a charlar contigo, porque ha sido un auténtico placer. Sara, se me quedan como siempre muchas preguntas en el tintero, pero te prometo que vamos a volver a hablar. Te mando un abrazo fortísimo. Ojalá, inshallah. Ojalá, Sara, muchísimas gracias. Pues espero que este programa de hoy, esta edición de Zoom Plus, haya despertado en alguno de ustedes esa conciencia. Existe una esperanza, pese a que la maquinaria de la propaganda, la maquinaria de la guerra, la maquinaria de la destrucción, de la desunión, sea la que nos intentan imponer. Y esa maquinaria siempre viene, como les digo, adornada de una manera bellísima. Viene diciendo que somos los libres, que somos los que elegimos, que nosotros tenemos el poder, cuando realmente son ellos los que nos tienen con una argolla. Esperemos que hoy este haya sido el principio para que muchos se puedan soltar esa argolla, o al menos la hayan aflojado un poco. Nosotros nos marchamos, les esperamos la próxima semana. Hasta la vista.